noches. Qué gusto estar otra vez juntos en este viernes diferente. Vamos a dar unos minutitos que se conecte la gente, que les llegue la invitación. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Y mientras aprovechamos a recordarles que este domingo tenemos nuestras reuniones presenciales a las 10 y a las 12. Es verdad. Que puedes registrarte ya en el link que está por aquí en Facebook. Lo puedes encontrar seguramente. Y que si todavía no nos puedes acompañar, están las reuniones en línea. La alabanza está en vivo. Padrísimo. Sí, como bueno, ya, padrísimo decir, ¿verdad? ya estar como juntos todos alabando al Señor a las 10 de la mañana por Facebook, y la predicación tanto en Facebook como en YouTube a partir de las 10:30. Entonces, por alguno de esos medios nos vemos el domingo. Sí, solamente, bueno, pues animarles, ¿no? La verdad es que se está haciendo un trabajo muy padre, de mucho cuidado para podernos mantener en proceso a distancia, con los cuidados, el uso de cubrebocas, todas las medidas que ya está dominado. Ya está dominado. Ya está dominado el protocolo desde nuestra llegada. El tapete, el termómetro, el antibacterial, todo esto, y el llegar, que los lugares son asignados, la separación de lugares y aún la salida, todo está increíble. Fríamente calculado. Pues queremos saludar rápidamente a los que se están conectando: Norberto, familia López Trinidad, Ramón, pastores, Laura, todos sean bienvenidos. Fabi, qué gusto, todos sean bienvenidos en esta noche. Y bueno, queremos pedirte, animarte a que podamos compartir este video, ¿verdad? Es muy sencillo, ahí en el botón de compartir puedes mandarlo en link o directamente a tu Facebook compartiendo la transmisión, y bueno, que pueda ser de bendición para otras personas, porque de eso queremos hablar hoy. Sí, cómo poder ser luz, cómo poder ser un ejemplo, pero queremos orar. Antes de comenzar, ya te estás queriendo. Ya, yo ya estoy agarrando velocidad. Vamos a orar. Ahí en tu lugar acompáñanos para orar. Ora por nosotros, te lo agradeceremos, para que sea el Señor hablando en esta noche. Señor, gracias, Padre, por este día. Gracias por todo lo que haces en medio de nosotros. Gracias por esta semana que estamos terminando. Gracias porque no nos ha faltado nada, y aquello que nuestra vida ha sido como una necesidad, tú has sido fiel, has sido generoso para proveernos, para cubrirlo. Te pedimos, Padre, en esta noche que tomes control de este tiempo, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestra mente, quitando toda distracción. Usa nuestras vidas para poder bendecir a otros, alcanzar a otros, y que estas palabras, que este video, que esta transmisión pueda llegar a la gente que necesite escuchar. Amén. Gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues siendo 8:05 vamos a comenzar. Queremos rápidamente dar, la semana pasada nos tocó igual hablar acerca de este tema, las familias, así que esta es una segunda parte. Dicen que las segundas partes son mejores, yo creo que sí, las películas, ¿verdad? Ya las terceras y las cuartas son las que ya no saben qué hacer. Veces ya no, pero las segundas son buenas. Las segundas todavía esta va a ser buena. Va a ser muy buena, primeramente Dios. Sí. Y bueno, como breve resumen, hablábamos del ejemplo que somos como padres, principalmente para nuestros hijos o dentro de casa, ¿verdad? Hablábamos también en cuanto al discipulado. Sí, que también no es 100% padres físicos, biológicos, padres sino espirituales. Esos padres espirituales que el Señor nos ha llamado bueno, a ser. en ese lugar de influencia en el que estamos, ¿no? Porque podemos ser jefes o podemos ser maestros. Un joven, ¿cómo sería? Influencia, ¿no? Con sus compañeros. Claro, o sea, somos esos líderes, el lugar en el que tú estás, somos influencia. Y bueno, hablábamos de Juan 5, ¿no, verdad? Nos basábamos en Juan 5, 19 y 20, y hablaba, ¿no?, de lo que Jesús veía hacer el Padre,
que eso mismo él hacía porque Jesús le amaba y le había mostrado todas las cosas. Y prácticamente mencionábamos 3 puntos bien importantes y como padres no nos podemos olvidar, padres, volviendo a naturales, espirituales, Todos. la relación que hay del padre y el hijo, que nada hace el hijo por sí mismo, es decir, sometemos nuestra voluntad primeramente a Dios, y que todo lo que el padre hace, el hijo también lo hace, ¿no? Como esta parte de ejemplo, de una vida modelo, una vida a seguir, ¿no? Y bueno, Cristo nos ha dicho, ¿no? Aquel que quiera seguirme, ¿verdad? Tome su cruz, venga en pos de mí y prácticamente despójese de todo, ¿no? Niéguese a sí mismo, ¿verdad? Cómo nos cuesta esta parte de negarnos a nosotros mismos. Y queremos arrancar este tema. ¿Algo más quieres agregar del pasado? Del pasado. No, fue una buena clase, y precisamente cuando estábamos preparando estos temas hablábamos del ejemplo interno, ¿no? Del ejemplo como familia, el ejemplo hacia adentro, interno, y la segunda parte, que es la de hoy, es el ejemplo externo, el ejemplo hacia afuera. Ya no es nada más este ejemplo como individuo hacia mi círculo de influencia o hacia mis hijos, sino el ejemplo que somos como familia para las familias que hay a nuestro alrededor o las personas que hay a nuestro alrededor. Sí, y bueno, antes que otra cosa, nosotros no estamos aquí por ser ese buen ejemplo, ¿verdad? En todo, el Señor ha sido muy bueno con nosotros, su gracia se ha derramado en nuestra vida, en nuestra familia, nuestros hijos, pero hay mucho que el Señor está haciendo en nosotros, que está tratando, que está transformando, y como familias muchas veces nos desgastamos tanto en buscar esa perfección, ¿verdad? Esa perfección que la sociedad nos muestra, o que como demanda de nosotros también a veces, sí, ¿no? Como que la perfección que las redes sociales nos piden, que las personas con influencia demuestran, ¿verdad? Y como familias, como matrimonios podemos vivir muy desgastados, ¿verdad? Queriendo alcanzar una perfección que, bueno, no conocemos, ¿verdad? Pero seguramente no es del todo, ¿no? Lo que nos dicen las redes. Yo creo que hay algo que tenemos que tener bien en claro para arrancar, ¿no? El ser ejemplo no significa ser perfectos. Sí. Porque ¿quién de nosotros levanta la mano y dice, yo soy perfecto? A mí me pueden seguir en todas las áreas porque soy perfecto, ¿no? Realmente somos humanos, y esta perfección es algo que buscamos, es algo hacia lo que caminamos. El Señor nos llama, pero el Señor conoce, así como Cristo vino, se puso en nuestros zapatos, conoce nuestras debilidades, Él sabe que tenemos esa lucha con la carne. Entonces este asunto de perfección está eliminado. Y la Biblia, cuando habla de perfección, habla, pues bueno, de un concepto completamente distinto, ¿no? Que es ser completos, ser maduros, ¿verdad? Exacto. Entonces queremos hablar de esa perfección en Cristo, que solamente su palabra, su espíritu, su redención, su sangre puede darnos, ¿no? ¿Y por qué los matrimonios no pueden ser perfectos como tal? Porque, bueno, están hechos de estos seres imperfectos, como mi esposa, como yo. En donde estemos los humanos van a haber fallas, errores, caos. Pero en esta búsqueda interminable, ¿verdad? A mí me encanta Mateo 6, cómo nos habla de enfocarnos en lo que importa y cuánta diferencia hay entre lo importante y lo urgente. A veces confundimos las cosas que son urgentes como si fueran importantes, pero necesitamos dividir que no todo lo urgente es importante, ¿verdad? Y la mayor parte de las veces lo importante llama nuestra atención como algo urgente, pero tenemos otras tantas cosas encima en la lista que lo importante viene a ocupar un lugar muy abajo, ¿no? Entonces ordenemos nuestras prioridades
Y Mateo 6:33 nos dice más, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Y qué quiere decir con todas? Bueno, todo lo que nos haga falta, ¿verdad? Para ser completos, para ser perfeccionados. Paz, amor, generosidad, hospitalidad, benevolencia, templanza, nuestras necesidades físicas, necesidades emocionales son suplidas en él. Así es. Cuando buscamos su reino y su justicia. Así que es un buen punto por el cual comenzar, ¿verdad? Hay necesidad en tu vida, hay necesidad en tu alma, en tus emociones. Busca primeramente el reino de los cielos, la palabra de Dios, su justicia, que sea la justicia de los cielos la misma en esta tierra. Hablando de propósitos, ¿verdad? Hablando de ejemplos, de influencia. A mí me encanta el libro de Hechos porque precisamente es como la iglesia nace. Y si leemos con atención, la iglesia, bueno, nace en estos ambientes íntimos, en estos ambientes familiares, ¿verdad? Como tal no había pues lo que ahora, gracias a Dios, tenemos como una iglesia, como un auditorio, sí, música, sonido, luces, etcétera, ¿verdad? Y nace en un contexto completamente familiar, íntimo, ¿verdad? Y desde Hechos 1, versículo 8, ¿verdad? Dice, y me serán testigos, ¿verdad? Esa parte de que cuando venga el Espíritu sobre nosotros, seremos testigos. Dice, pero el versículo 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos tanto en Jerusalén, en toda Judea y en toda Samaria. Y aquí habla de un orden, porque a mí me encanta. Empieza por la casa. Jerusalén era el lugar donde estaban. Jerusalén era el lugar de donde iban a ser enviados, ¿verdad? No podían ser ejemplos en Samaria si todavía no habían sido si no eran ejemplos en Jerusalén, ¿no? Entonces esto nos habla mucho de lo que hablábamos la semana pasada, del poder ser ejemplos en nuestro círculo íntimo, ¿verdad? Pero habla de ser testigos. ¿Y qué es ser testigo? Bueno, en un caso criminal o en un caso se llama por testigos aquellos que pudieron evidenciar. Que presenciaron o que vieron, físicamente, algo. Que vieron o que poseen información relevante, ¿verdad? Que puede ayudar a descifrar el caso, ¿no? Entonces tú y yo somos esos testigos en esta tierra para poder dar a conocer lo que Cristo ha hecho, ¿verdad? A mí me encanta cómo todo se va conectando y el TCD de esta semana hablaba de eso precisamente, ¿no? Cómo Dios nos ha elegido como pueblo, ¿no? O sea, sí, cómo Dios escoge al pueblo hebreo, Dios escoge a un hombre, ¿verdad? A Abraham. ¿Nos necesitaba? Probablemente no, pero en su gracia, en su amor, en su soberanía, en su plan perfecto, decidió escogernos y nos hizo reyes, sacerdotes de esta nación santa, ¿verdad? Para poder anunciar sus virtudes. Y justamente en el TCD habla de que somos esos sacerdotes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacía un sacerdote? Bueno, principalmente dos cosas: ministraba a Dios y ministraba a otros. Ministraba de manera vertical y de manera horizontal, ¿verdad? A mí me encanta, nuestro pastor ejemplifica mucho esta parte, ¿verdad? Servimos a Dios, pero servimos a otros. Y ministrar viene de la palabra original diaconeo. Y diaconeo viene diáconos, y diáconos son servidores. Entonces prácticamente venimos a servir a Dios y a otras personas. ¿Puedes leer 1 Pedro 2:9? Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Prácticamente esto es ese llamado, ¿verdad? Como el Señor en nuestra vida, en nuestro pasado, nos eligió, ¿verdad? Esa elección soberana, esa elección divina, nos redimió y nos ha constituido como esa nación santa, ¿verdad? Para que podamos ir y anunciar a otras personas las virtudes de aquel que nos ha llamado. Y lo que queremos compartir hoy precisamente
es acerca de cómo como familia Sí, anunciamos las virtudes de Dios. sí, Cómo como familia somos luz en medio del lugar donde hemos sido colocados para que otros puedan no vernos a nosotros, ¿no? O sea, no se trata de ser una familia influencer, que todos me vean y me admiren y digan, no, yo quiero una familia como la de ellos, sino que vean a Cristo sí, en medio de nosotros. Porque estamos hablando de que no se trata de la perfección, sí, de una... Finalmente hablamos de que perfección no existe tal, Sí. entonces cuando se promueve o se anuncia o se ve perfecto, quiere decir que es apariencia. sí, 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 sí. No. Sí, vaya, la perfección que nos habla el mundo, ¿no? Ujú. Y queremos hablar de básicamente tres cosas que nosotros vemos, hemos vivido, el Señor nos ha guiado. Bueno, 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, ¿verdad? Que podamos tener siempre esos ojos puestos en Jesús. Él es el mejor ejemplo a seguir. Él es la mejor persona, el mejor influencer al que podemos seguir, ¿verdad? Al que le podemos dar like a todas sus publicaciones. Notifican cuando publique. No, pues hablábamos la semana pasada precisamente acerca de este versículo, cómo cuando las personas todavía no conocen de Cristo o no han tenido un encuentro personal, nosotros servimos como ese ejemplo. Sí. Porque lo importante es que ellos puedan ver directamente a Cristo y puedan seguirle, pero cuando están como en ese proceso, que puedan ver en nosotros un ejemplo a seguir. Y la Biblia está llena de libros que nos enseñan, y hay dos libros que son completamente pastorales, ¿verdad? Estos libros que ayudan a poder ser ese ejemplo, cartas pastorales, ¿verdad? Y una de ellas es Tito y otra es Timoteo, y queremos ir a Tito 2:7, y dice el versículo 7, sírvanles de ejemplo haciendo siempre lo correcto. Cuando enseñes, hazlo con honestidad, de una manera que merezca respeto, ¿verdad? Nos habla de esa sinceridad, de esa transparencia, de esa genuinidad, de esa vulnerabilidad muchas veces, ¿verdad? Porque el ser transparentes, el ser genuinos, muchas veces tiene que ver con mostrarnos vulnerables. Y la semana pasada decíamos esta frase que a mí me encanta, que es, enseñamos lo que sabemos, pero impartimos lo que somos. Así que perfiles podemos ver, pero corazones igual no conocemos, ¿verdad? Podemos leer ciertas cosas, pero corazones no estamos conociendo, porque tú y yo vamos a impartir, vamos a ministrar, a servir con lo que realmente somos, con lo que Dios ha depositado. A mí me encanta porque igual Pedro habla de esa multiforme gracia, ¿verdad? ¿Para qué es la multiforme gracia que Dios nos ha dado? Para ministrar a otros, para ministrar a otros. Entonces, punto número 1, en la sociedad o necesidades que vemos en la sociedad, hay una gran necesidad de familias fuertes, ¿verdad? Número 1, no hay familias. Sí, bueno. Hay como una gran corriente, una gran lucha en contra de la familia, ¿verdad? Aunque hay muchos movimientos a favor. Y el asunto, yo creo que ha sido mucho los ejemplos de familia que hemos tenido. Que muchas veces los jóvenes, y hablo de jóvenes, no nada más los de esta generación, sino generaciones atrás, que no tuvieron en casa un buen ejemplo de una familia sana, no hablamos de la familia perfecta, sino una familia sana, y bueno, y tal vez los tíos y los abuelos y los amigos, como que no han visto familias saludables que digan, bueno, pues sí se puede. Entonces eso ha sido más como desánimo. Es decir, no, mejor yo ahí no me meto. Y hablábamos la semana pasada de que la familia es un proyecto de Dios, ¿no? Y cómo muchos están desertando de tomar la responsabilidad de avanzar en este proyecto porque no han tenido un ejemplo
bueno que seguir. Sí, y si nos quedáramos esperando un buen ejemplo, probablemente, ¿verdad? El proyecto de la familia se estaría perdiendo cada vez más, pero por eso una vez más, tú y yo somos esos testigos llamados a ser esa luz, llamados a ser esos buenos ejemplos, porque te lo puedo decir de manera personal, aunque en casa no hayamos tenido un buen ejemplo de una paternidad bíblica, de una buena familia, de un buen matrimonio con nuestros padres, Cristo ha venido a redimirnos, ¿verdad? Ha venido a romper cadenas de repetición, cadenas que nos mantenían como repitiendo ciertos ciclos, y por su gracia, por su sangre, tú y yo hoy podemos disfrutar de esa libertad, ¿verdad? Gálatas 5 nos habla mucho de decir, y dice, manténganse en la libertad a la que Cristo les ha llamado. Sí. Me encanta esta parte porque ya eres libre, ya somos libres de las cadenas de ataduras a veces generacionales a las cuales hemos venido pues arrastrando, ¿verdad? Y Cristo, por su sacrificio, nos ha hecho libres. Te ha hecho libre para poder formar una nueva familia basado, fundamentado en el amor en Cristo. Entonces, no tengamos miedo de mostrar esas familias. Jóvenes, no tengan miedo de formar familias, ¿verdad? Número 2 es mostrarnos o la necesidad que hay en la sociedad de estas familias reales. Sí, no familias... Lo hemos dicho repetidamente. Sí. No familias de anuncio de televisión. Sí, de cualquier cosa, sí. Sin marcas, sin marcas. Del Día de las Madres. Siempre salen todos los hijos maravillosos. La apariencia no trasciende, ¿verdad? Ahora, con esto queremos ser muy cuidadosos de no caer en la parte cómoda de decir, bueno, no hay familias perfectas, no hay familias... Pues esto es lo que hay. No existe esa perfección, según Charlie Priest, ¿verdad? Pues esto es lo que soy y punto. No, hay una gran responsabilidad en ti y en mí de esforzarnos cada día, de cada día esforzarnos para caminar en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios, ¿para qué? Para todas las áreas, para nuestra economía, para nuestro matrimonio, para nuestra vida personal, para la vida con nuestros hijos, para nuestras relaciones fuera de nuestra familia, para nuestro servicio. Es importante conocer la voluntad de Dios y esforzarnos en caminar con ella, porque no es por habilidad, ¿no? Y quiero preguntarte, agarrarte a ti de entrevista. En curva, sí. ¿Cómo es una familia real que es ejemplo? Bueno, yo considero que una familia real primeramente es aquella que muestra su vulnerabilidad, ¿verdad? Ahora, el mostrar la vulnerabilidad no es con cualquiera que me pregunte. ¿Por qué? Porque estamos exponiendo nuestro corazón. Pero podemos ser ejemplos aún en nuestros momentos débiles. ¿Sabes cómo? Podemos ser ejemplos, podemos ser una familia ejemplar, una familia que testifica el poder de Dios aún estando en una crisis, estando en un momento complicado. Pero ¿cómo vamos a ser ejemplos si no lo decimos? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a ser ejemplo y a poder dar un testimonio si nadie nos conoce? La cuarentena vino a cerrarnos y probablemente fue la excusa perfecta para muchas personas y encerrarse aún más, ¿verdad? Y cerrar y levantar esas murallas en la familia y convertirnos en eso, como en algo súper hermético, ¿verdad? Donde nada entra. Como esas familias impenetrables, ¿verdad? Pero el Señor quiere que tú y yo podamos mostrar nuestro corazón tal cual es. ¿Quién mejor que Cristo mismo conoce nuestras dolencias, nuestros momentos difíciles, nuestros desiertos, nuestras necesidades? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es a través de la vulnerabilidad, mostrando que no existen estas familias perfectas, ¿verdad? Sino siendo genuinos, siendo transparentes y testificando el poder de Dios aún en los momentos más difíciles, ¿no? ¿Sí contesté? Muy bien. Bueno, en este punto es eso, ¿no? No pretender ser esas familias perfectas, sino reales. Y bueno, aquí hay un principio bien importante. No podemos ser estas familias honestas hacia afuera si primero no lo somos en el matrimonio. Y esto es un punto para matrimonios bien interesante, porque a veces
llegamos del trabajo y las esposas nos preguntan cómo te fue, y un simple bien puede ser suficiente para nosotros, pero probablemente para ellas no, ¿verdad? Y a veces tenemos que ir más allá y poder dar 2, 3 detalles que puedan ayudarle a nuestras esposas a conocer nuestra condición real, nuestra condición a fondo, ¿verdad? Y que quién mejor que nuestras esposas puedan ayudarnos, a animarnos, a consolarnos, a darnos una palabra, qué sé yo, ¿no? Pero importante. Aún hablando acerca de la parte imperfecta que es tan esencial en el ser humano, familias en donde existan las palabras discúlpame, perdóname, me equivoqué, o sea, todo esto cuando somos como padres reales con nuestros hijos, sí, ¿no? Normalmente tenemos que, o sea, como este estrés de la perfección viene también desde adentro y creemos que para nuestros hijos tenemos que ser perfectos. Y cuando nos muestra la palabra a David, que es un hombre conforme al corazón de Dios, vemos que no es un hombre perfecto, definitivamente. Pero la diferencia es en el arrepentimiento, en un corazón inclinado hacia Dios, ¿no? Que está dispuesto a reconocer sus errores, a humillarse y a caminar, ¿no? Con ese arrepentimiento, hacer ese cambio, en esa vida. Exactamente. Entonces yo creo que eso es parte también del ser reales, de ser reales desde adentro. Y entonces podemos dar ejemplo hacia afuera, ¿no? Yo puedo ser ejemplo en la manera en la que me refiero a mi esposo cuando estamos con otras personas, al hablarle con respeto, ¿sí? Claro que esto empieza desde casa. Sí. Yo no nada más le voy a hablar con respeto en la comida familiar porque, pues, para que todos tengan un buen ejemplo, sino es yo le hablo con respeto desde que estamos en casa, en intimidad, y no nada más enfrente de los niños, sino cuando estamos solos, claro, ¿no? Entonces es esto que hablamos, de que va desde adentro hacia afuera. Sí, y bueno, el cambio realmente viene así, ¿no? De adentro hacia afuera. Es como uno es transformado. Cristo viene a renovar nuestro corazón y la manifestación, ¿verdad?, de esa salvación empieza a demostrarse. Y el tercer punto es, no hay nada mejor, ¿verdad?, que tu propia historia, hablando de ser estos testigos. A mí me encanta la palabra porque habla, regresando a este versículo de la multiforme gracia, todos venimos rotos de alguna manera a la iglesia, todos venimos con nuestros problemas, nuestras crisis. Es como ese hospital, ¿verdad? Y Jesús lo dijo, ¿verdad? No he venido por los sanos, sino por los enfermos, ¿verdad? Si creemos que venimos enteros, entonces no hemos entendido a qué venimos. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Pero esa vulnerabilidad, ¿verdad? De que todos venimos rotos. Y en esa crisis, ¿verdad? El Señor nos une junto a otra persona en la misma condición de crisis. Puede ser otra crisis, pero en la misma condición de roto para poder formar la iglesia, ¿verdad? Y por eso dice que somos esas piedras vivas que juntos formamos la iglesia, piedras vivas, ¿verdad? No piezas perfectas, no piezas terminadas, ¿no? Sino esas piedras vivas. Y bueno, podemos pensar cualquier construcción de piedra y que se ven preciosas, ¿verdad? Pero venimos hacia la iglesia, ¿verdad? Y Dios quiere usar tu testimonio para bendecir a otros. Dios quiere usar la manera en la que el Señor te ha rescatado, la manera en la que el Señor te ha provisto, la manera en la que el Señor ha sanado, restaurado tu matrimonio para restaurar a otros, para restaurar a otras personas que probablemente están dentro de nuestra iglesia, dentro de tu reunión de hogar, con la misma necesidad que tú tuviste hace 5, 10, un mes, no sé, pero a mí me encanta porque Dios no borra tal cual nuestra historia, ¿verdad? Sí nos hace libres, pero nuestra historia sirve para impactar a otros. Yo creo que ahorita, hablando acerca de esto, que un engaño fuerte del enemigo es el que nos avergoncemos de nuestro pasado. Y una cosa es que estemos arrepentidos de quienes fuimos,
de lo que hicimos, de nuestro pecado, del haber dañado a otras personas. Eso está dentro de lo que debe ser parte. Pero nuestro testimonio es tan poderoso. Sí. Y lo vemos también con el apóstol Pablo, Sí. que yo creo que es el primero que podría haberse escondido Sí. debajo del tapete de El ¿yo cómo voy a perseguidor, hablar? ¿no? O sea, ¿yo cómo voy a hablar el mensaje del evangelio si yo los buscaba, los perseguía, los apresaba, los mataba? O sea, a eso me dedicaba, y ahora vengo a decirte que Claro, Cristo es la respuesta. claro. Pero él usaba su testimonio, Sí. cada oportunidad que tenía, él compartía su testimonio, él hablaba acerca de quién él había sido, de cómo se había preparado como fariseo, de cómo perseguía la iglesia, de cómo él era responsable de todas las muertes que habían, pero de cómo tuvo un encuentro con Cristo, cómo fue cambiado completamente y cómo vio la luz y cómo vio la verdad y cómo su vida había sido transformada. Sí. Entonces no tengamos miedo de que la gente sepa lo que hicimos, lo que fuimos, cómo, de dónde nos sacó el Señor, sino al contrario, usemos eso como un arma poderosa para atraer a otros al Evangelio, atraer a otros a Cristo. Tus vecinos, tu familia, hay tanta necesidad en nuestra sociedad de familias reales, de familias que puedan usar su historia. ¿Cuántas familias sienten que para ellos ya no hay esperanza? Hay muchos matrimonios que deciden separarse, ¿no? Sí. Que hay divorcios, hay separaciones, hay rupturas, pero también hay otros matrimonios que ahí siguen, pero que están en una frustración, en una estancamiento, puede ser, ¿no? Pero como en una resignación de esto es. Así tiene. Bueno, porque yo lo vi con mis papás y tal vez duraron toda la vida casados, pero era un matrimonio infeliz, era una familia en la que había muchos pleitos, muchos problemas, y entonces, bueno, pues ya me di cuenta que esto es, y ya, y viven en resignación, y el compartir lo que Dios hizo en nosotros, compartir lo que Dios ha hecho en nuestra familia, en nuestro matrimonio, puede traer esa luz de esperanza para esos matrimonios que están pensando que no hay más. Amada Iglesia, de verdad de esta manera queremos concluir este tiempo. Nos sentimos muy privilegiados de poder estar delante de ustedes nuevamente con un corazón humilde, con un corazón enseñable, sabiendo que el Señor sigue obrando en nosotros, pero con el deseo de que esto que el Señor nos ha hablado, nos ha revelado como matrimonio, como familia, pueda serles útil a ustedes. Y queremos cerrar con Efesios 5, versículo 1 y 2, dice: por tanto, imiten a Dios como hijos amados, ¿verdad? Dice: vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda de sacrificio a Dios, de aroma fragante. Así que, mis amados, imitemos a aquel que es digno de imitarse, ¿no? Versículo 12 de 2 Timoteo 4 dice: no dejes que nadie te considere menos por ser joven. Y en joven puede ser un matrimonio joven, puede ser alguien que recién ha llegado, ¿verdad? No únicamente joven biológicamente. Dice: sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza, ¿no? Así que, amada Iglesia, de esta manera queremos terminar y queremos dar gracias a Dios por este tiempo. Gracias, familia, por conectarse, por comentar, y bueno, acompáñanos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra, te damos gracias y queremos bendecir en esta hora a cada una de las familias de nuestra iglesia, nuestra boca, cada una de las familias representadas por las personas que están viendo esta transmisión o este video. Señor, bendice cada hogar, Señor. Llénalo de tu Espíritu Santo, llénalo de tu presencia, transfórmales desde adentro hacia afuera, Señor, desde cada corazón,
cada matrimonio, cada hogar, Sí, Señor, Señor. que puedan ser esa luz, que pueda ser esa esperanza, Señor, en medio Señor. del lugar donde tú les Amén. has puesto, Señor. Hay tantas personas y tantas familias tristes, Señor, decepcionadas, Sí, Señor. sin esperanza, pero creemos, Gracias, Señor, y sabemos que tu corazón está con ellos, Señor, que tu corazón es Gracias, Señor. alcanzarles, Sí, tu Señor. corazón es que sus vidas puedan ser transformadas, Señor, que ellos puedan conocerte a ti, Señor, Amén. porque la vida eterna es esa, conocerte a ti, Señor, y que cada Sí, uno Señor. de ellos pueda vivir en intimidad contigo, Padre. Bendecimos cada hogar, Gracias, Señor, Señor. y te rogamos que sea tu obra en cada Amén. uno de nosotros, Amén. Padre, que no sea apariencia, que no sea una perfección maquillada, Señor, Sí, sino Señor. que seamos familias reales, genuinas, Sí, Señor. temerosas de ti, que podamos Sí, hablar Señor. a otros de lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Sí, Padre. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor, bendice cada uno de estos hogares. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amada familia, pues rápidamente nada más recordarte de registrarte para las reuniones, de poder honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, dar de lo que Él nos ha dado y que Él pueda seguir siendo glorificado en nuestra vida, en nuestras familias, a través de lo que hacemos, de lo que hablamos, de cómo vivimos. Y bueno, familia, que tengan una buena noche, Dios les bendiga, reciban un fuerte saludo y abrazo de nuestros pastores y nos vemos el domingo para los que se han registrado. Dios les bendiga y buenas noches. Buenas noches, familia.